Vamos a continuar con la lección que es una interrogante que va a hacer usted cuando sea grande. En la anterior disertación se habló de dos discípulos específicamente. Ahora vamos a hablar de los 12 discípulos. Y para ello el texto que tenemos como base es en Marcos capítulo 10, versos 41 hasta el 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver, esta porción que hemos leído está relacionada con Mateo capítulo 20, versos 24 al 28, que básicamente están expresando lo mismo. Vamos a ver la afirmación de sí mismos, así como la negación de sí mismos. Es probable que Jacobo y Juan hubieran deseado que la conversación que habían tenido quedara entre ellos y el Señor solamente. Ustedes recuerden el contexto de la clase anterior. Pero las comunicaciones susurradas tienen su manera de hacerse públicas. Cuando los demás apóstoles se enteraron de lo que Jacobo y Juan habían hecho, ya hemos leído que dice que se enojaron contra los hermanos. Los dos se mantenían, por decirlo así, una permanente disputa sobre quién de ellos sería el mayor en el reino. Esto lo hemos dejado claro. Entonces esta es, por decirlo así, la afirmación de sí mismos. Pero entremos a lo que corresponde a la negación de sí mismos. El Señor Jesucristo llamó a los discípulos y dijo, lo tenemos en Mateo 20, 25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Nosotros nos damos cuenta que así es el mundo. Las organizaciones mundanas establecen estructuras de poder con estratos de autoridad. Es normal en estas organizaciones que comienzan en la cima con la cabeza y bajan hasta el más humilde subordinado. Y es obvio que las personas importantes de una sociedad son las que ejercen la autoridad. En los tiempos del Señor Jesús, el emperador, por ejemplo, tenía un ejército, eso era claro. El gobernador romano tenía su tribunal y los potentados orientales tenían sus esclavos. Hoy el mundo mide la importancia de las personas por el número de personas que trabajan para ellos. Así es como ellos miden su importancia o que están bajo la autoridad de ellos. Pero noten que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, mas entre vosotros no será así.
mas entre vosotros no será así. Cuando Jesús dijo, mas entre vosotros no será así, Él no estaba diciendo que el reino, o sea, la iglesia, no tiene necesidad de una estructura. Él no estaba diciendo eso, ni que no tenemos necesidad de un liderazgo espiritual, por supuesto. No hay organización que pueda funcionar eficazmente sin liderazgo. Es decir, toda la iglesia necesita ancianos capacitados. Mire lo que dice la Escritura en Tito capítulo 1 y el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Antes lo que Cristo estaba diciendo era que la organización de la iglesia no debía de seguir el modelo de organización del mundo. Esto es completamente muy claro. Ustedes se dan cuenta que las denominaciones establecen estructuras de poder que se basan en las estructuras del mundo. Tienen una cabeza terrenal con varios estratos de autoridad debajo de ella. Tal clase de organización es totalmente ajena a las Escrituras. Además, el Señor Jesús estaba diciendo que la motivación para ser líder espiritual ha de ser radicalmente diferente de la que tenga para ser líder carnal. Y esto fue lo que dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren qué claro: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. Puede que estemos tan familiarizados con las enseñanzas de Jesús que la palabra servidor ya no suene áspera a nuestros oídos. Hemos logrado, por decirlo así, dar por entendida la palabra y darle una brillante capa, por decirlo así, de pintura, de modo que pueda ser ostentada de una manera que se ostente con orgullo. Cuando siga usted escuchando, va a entender lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, se dice: fulano de tal es un gran siervo del Señor. ¿Ve? Y es motivo de alabanza decir: fulano de tal es un gran siervo del Señor. La gente de tiempos neotestamentarios, hermanos, entendía lo que estaba implícito en la palabra siervo. Entendía lo que estaba implícito en la palabra siervo. Un siervo, hermanos, y pónganle cuidado a esto, hacía el trabajo sucio. Un siervo hacía el trabajo sucio, el trabajo que ningún otro deseaba hacer. Ese era un siervo. Y para los cristianos del primer siglo y las personas del primer siglo, hablando en términos de los ciudadanos, ellos entendían lo que se estaba diciendo acerca de un siervo. Un siervo no era apreciado, hermanos. No era apreciado en ningún momento. Un siervo no recibía reconocimiento ni las gracias por hacer lo que era su deber.
Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Usted comprenda por la explicación que he dado de lo que implicaba el uso de la palabra siervo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ve? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta enseñanza de Jesús fue poco más, por decirlo así, que revolucionaria, hermanos. Fue más que revolucionaria, como podemos nombrar. El mundo recalca ser servido, mientras que el Señor exaltaba servir a los demás. Esta era una completa inversión de los estándares del mundo. Al mundo le gusta que le sirvan, a las personas les gusta que le sirvan. Cristo introdujo, por decirlo así, hermanos, un conjunto de valores completamente nuevos a la vida. ¿Por qué? Porque Él desea que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cuando yo era estudiante de la Biblia, yo oí a un hermano predicador que fuimos compañeros de estudio, nos graduamos juntos, y cuando a él le tocó predicar en la capilla donde teníamos nuestro devocional como estudiantes y que había una ronda que cada mes y medio nos tocaba predicar, este hermano empleó este texto en una manera muy excelente y dijo, como cada uno considerándonos como superiores a nosotros mismos. Y el entendimiento de este versículo es que si yo considero a mi hermano Nelson como superior a mí, y el hermano Nelson me considera él a mí como su superior, y todos tenemos esta actitud, ¿qué problema hay? No hay ningún problema, espiritualmente hablando, y yo no estoy hablando de las diferencias intelectuales. Él es un ingeniero en sistema, yo soy un predicador nato, desde que el Señor me llamó hace 50 años. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la superioridad espiritual que debemos de tener los unos con los otros. Doy honor a quien oí esta predicación muy edificante, y fue el hermano Lucas Vasconcelos, que hasta el día de ahora mantenemos comunicación y hay una gran estima a este hermano. En caso de que sus discípulos no hubieran captado lo que estaba diciendo, siguió diciendo el Señor Jesús: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Miren qué cosa más linda. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Bueno, en el versículo 26 de Mateo 20, Cristo usó la palabra que se traduce por servidor, o sea, diáconos. Hace poco, recientemente, hace 2 domingos creo, la iglesia de la colonia Miramonte eligió 5 diáconos.
Pues esta iglesia, hermanos, que antes había elegido, hacía como un mes, creo, mes y medio, había elegido sus 3 ancianos que ahora tienen. Esta iglesia ahora tiene sus diáconos, ahora tiene sus servidores, ahora tiene sus siervos. ¿Cuánto me gustaría? Y yo no pretendo, si lo saben, gracias a Dios, pero cuánto me gustaría darles esta enseñanza a estos hermanos para que entiendan el concepto del siervo. ¿Ve? Ahora usaba la palabra que significa esclavo, hermanos, y esta es una de las palabras que a mí me gustó tanto cuando estaba en mis estudios en la escuela de predicación de Somerset. Esclavo es el dulos, el dulos. Ahora vemos que ser siervo ya era malo. Mire qué cosa. En aquellos tiempos ser siervo ya era malo. Ser esclavo era insignificantemente peor. Era insignificantemente peor el ser esclavo. Entonces, un esclavo era posesión de otro. Y el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo en su carta a Filemón, lo da por sentado y lo acepta como una situación de hecho. Claro que los cristianos que tenían esclavos tenían que actuar y proceder de acuerdo a su nuevo estatus espiritual para considerar al que tenía como esclavo. Entonces, nosotros podemos ver que un esclavo era posesión de otro. Un esclavo no tenía derechos, hermano. No tenía derechos de ninguna clase. Entonces, podemos con dificultad aceptar la idea de ser esclavos de Dios, pero es difícil entusiasmarnos con la idea de ser esclavos de otras personas. A mí me gusta decir yo soy esclavo de Dios, pero no me gusta decir yo soy esclavo de fulano de tal aquí en esta tierra. No es una condición de vida, ¿ve?, que tenemos que tener. En cuanto a ser esclavo de Dios, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 22. Ahí está hablando sobre el ser el esclavo de nuestro Dios. Dice, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Miren qué realidad se presenta aquí. Pero digo que en cuanto a ser esclavo de Dios, en cuanto a ser esclavo de los hombres, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Es una diferencia enorme, pero el apóstol Pablo lo está usando en el mejor sentido, en el sentido de lo más espiritual que pueda ser. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la aplicación para los apóstoles de Jesús era esta: si desean ser primeros, dejen de disputarse el ser primeros, dejen de pedir puestos de honor, antes comiencen a servirse unos a otros y a los demás. Sus palabras también tienen aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice, deje de pensar en usted todo el tiempo y en lo que usted desea. Ahora, abra sus ojos a las necesidades de los demás y comience a ayudarles. Eso es lo que nos está expresando.
Se dice que cuando un adolescente oyó una lección sobre el desinterés y el servicio a los demás, esta adolescente escribió en una tarjeta, oigan lo que escribió: pero negarse a uno mismo no es humano. Ella estaba en lo correcto. Negarse a uno mismo no es una característica humana, es una característica divina. ¿Ve? Hay que entender esta situación, que negarse a sí mismo no es una característica humana, sino una característica divina. Jesús no pidió a sus discípulos, ni nos pide a nosotros, nada que Él mismo no estuvo dispuesto a hacer. Siguió diciendo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ven? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el Señor tenía derecho divino de ser servido, pero tomó una decisión divina de servir. El apóstol Pedro resumió más adelante la vida del Señor Jesucristo en estas palabras, en Hechos capítulo 10, verso 38, dice: anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes. Siempre le conmovieron las necesidades de la gente. Siempre estuvo dispuesto a ayudar. Jamás estuvo demasiado cansado ni demasiado preocupado, ni demasiado ocupado. Siempre estuvo preparado para servir. Siempre estuvo preparado para servir. Entonces, Jesús pasó después a hablar de su más grande acto de servicio, el sacrificio de su vida por los demás. Dice: y para dar su vida en rescate por muchos. Verso 28 de Mateo 20. Más de una vez Cristo habló del propósito para el cual Él había venido aquí a la tierra. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Dice también: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. En la declaración de propósito de Mateo capítulo 20, verso 28, Él habló acerca de cómo cumpliría ese propósito. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate suele oírse más en relación con un secuestro. Y nosotros sabemos cómo nació este concepto, porque hubo una época que en esta nación fueron bien comunes los secuestros, específicamente para personas adineradas. El rescate es el precio exigido por los captores para liberar a su víctima. Y este es el concepto que se incluye en la palabra griega que se traduce por rescate, que es la palabra lutrón. Pero el significado de la palabra es más amplio que este. En la versión de la Septuaginta, que es la versión escrita en el idioma griego, la palabra se usó para hacer referencia al precio que se pagaba para comprar la libertad de un esclavo
es decir, a la cantidad que se necesitaba para asegurar la liberación de un rehén o de un prisionero de guerra y a otros pagos. Vamos a leer varios ejemplos de rescate que se usó para hacer referencia, por ejemplo, a un impuesto por cabeza. Y vámonos al libro de Éxodo. En Éxodo, en el capítulo 30 y el versículo 12, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Entonces, también se usaba al dinero para redimir la vida de un hombre si su buey mataba a alguien. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, y consultemos los versos 29 y 30. Pero si el buey fuere corneador o acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiese notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Yo no sabía, hace un tiempo me lo dijo un hermano que ahora duerme en el Señor, o duerme en el sueño que todos vamos a tener, y él me contó que una de sus reses que tenía se atravesó y en la carretera, y un vehículo la atropelló y la mató. Pero me contaba este hermano de que según la ordenanza municipal, el dueño de la res tiene que pagarle el dueño del vehículo que ha atropellado los daños de su vehículo, y también él es poseedor de aquella res que ha matado. Son ordenanzas que para mí eran completamente desconocidas, ¿ves? Luego también se refiere al precio que se pagaba para redimir al primogénito. Vamos a Números, capítulo 28 y el versículo 15. Dice de la siguiente, no, perdón, me equivoqué. Es Números, capítulo 18. Capítulo 18, el versículo 15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Y luego también se refería al dinero que se usaba para comprar a un familiar esclavizado. Vámonos ahora al libro de Levítico, capítulo 25, leyendo los versos 51 y 52. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverán para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él, jubileos cada 50 años, y devolverá su rescate conforme a sus años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá?
En el Nuevo Testamento, la palabra se usa exclusivamente para hacer referencia al precio que se pagó para liberarnos de la culpa del pecado. Por eso decía que la palabra lutrón es una palabra que en sí se encuentra solamente en Mateo capítulo 20, verso 28 y en Marcos capítulo 10, verso 45, pero en otros pasajes sobre nuestra redención se usan palabras completamente relacionadas. Y vamos a Romanos capítulo 3 y el versículo 24. Romanos 3, verso 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, vemos nosotros que, incluyendo el gran texto de 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, donde dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todos. Hay similitudes entre Mateo capítulo 28 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Entonces, se usan dos palabras, lutrón anti rescate en lugar de, y se usa en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, la palabra compuesta anti-lutrón. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que los hombres han tratado de complicar Mateo 20:28 al hacer notar que el versículo habla de rescate por muchos, mientras que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 habla de rescate por todos. Pero no se dan cuenta que la palabra muchos, que está en Mateo verso 28 del capítulo 20, es una forma de hebraísmo que hace referencia a todos, hace una referencia a todos. O sea que el Señor Jesucristo se dio en rescate por todos. Ahora, yo siempre me gusta hacer esta aclaración, porque el mundo religioso que no toma en cuenta lo que es realmente la doctrina de nuestro Señor, aplica en una forma generalizada sin someterse a los preceptos doctrinales de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, el Señor se dio en rescate por todos, es una realidad, pero hay una realidad también que el mismo Señor la enseñó, y que ese rescate es efectivo en las personas que le obedecen, que se someten a la obediencia, comenzando primero con creer en Él, luego arrepintiéndose de sus pecados y posteriormente bautizándose y ser añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí comienza la vida que el Señor Jesucristo dio en rescate por todos. ¿Ve? No es simplemente una aplicación vaga. Mire, el Señor ya dio el rescate por mí,
¿y qué hago yo? Nada. No, no es eso lo que está enseñando nuestro Señor. Entonces, por eso es que estoy diciendo que también los hombres han debatido si el rescate fue pagado a Dios o a Satanás. Tales conjeturas están fuera del texto. Cuando decimos que el precio de la libertad es la vigilancia eterna, no preguntamos a quién se le paga tal precio. Mateo capítulo 20, verso 28, está sencillamente proclamando la gran verdad en el sentido de que la muerte del Señor Jesucristo fue el costo de hacer volver a los hombres a Dios. Usted tiene que ver escrituralmente hablando en las páginas desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cada uno de los libros, cada una de las revelaciones inspiradas del Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo que usó a estos escritores. Se calcula que fueron unos 40. Y usted tiene que ver que es una historia de pecado. Y que cuando vino el Señor Jesucristo, Él se dio en rescate entendiendo lo que anteriormente he explicado. Entonces, el apóstol Pedro lo expresó de esta manera: fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. El apóstol Pablo nos dice también en Primera Corintios capítulo 6 y el versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿A quiénes está hablando el apóstol Pablo? Está hablando a cristianos, a personas que ya habían obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. Y a ellos les está diciendo: habéis sido comprados por precio. Ustedes cristianos han sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Primera Corintios capítulo 6, verso 20. Y yo termino de la siguiente manera, pues, esta sección de esta importante y bella lección. El Señor Jesús había declarado que para ser primero uno tenía que ser un siervo. Y yo lo remonto a la explicación que di de lo que es un siervo. El hombre o la persona que hacía el trabajo más sucio, que hacía el trabajo más denigrante. O sea, escrituralmente hablando, cuando usted dice soy un siervo, es porque realmente está haciendo el verdadero trabajo que corresponde en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús había declarado que para ser primero uno tenía que ser un siervo. Él mismo es el primero de todos, porque rindió el más grande servicio. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Pero vuelvo a lo mismo, ¿a quiénes está hablando el apóstol Pablo? A cristianos redimidos por su sangre, rescatados por su sangre. No es una aplicación al mundo que lee la Biblia. Mire, aquí dice que ya el Señor murió por todos mis pecados. ¿Y qué hace? No hace nada, no hace su voluntad. Entonces, realmente tenemos que entender lo que es, de acuerdo a las Escrituras, lo que es la negación de sí mismos. Tenemos que entender esta condición. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a hacer cada día como Él nos manda que seamos. Amén.